y vamos a orar. La semana pasada hablamos de los árboles y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a dar la otra parte de lo que vimos. Lo vimos tanto en las reuniones como lo vimos aquí. Amén. Amén. Vamos a orar. Voy a pedir si oramos. Padre Santo, te damos gracias, oh Dios poderoso, porque tú eres bueno, Señor, y nos permites estar una vez más, Señor, reunidos en este lugar para aprender más de tu palabra, oh Dios Santo. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a entender, Señor, la palabra que se dará esta noche. Pon espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, del conocimiento de tu palabra, oh Dios Santo, sobre nuestras vidas, oh Dios bendito. Y pedimos, Señor, que tú vengas trayendo claridad, Señor, y que abras nuestros ojos y nuestros oídos para entender y escuchar, Señor, lo que se hablará esta noche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de la segunda parte de lo que vimos acerca de los árboles. Amén. De cómo el Señor esperaba que diésemos buenos frutos. ¿Cuántos dicen amén? Le estoy llamando a esto árboles de vida. Parte 2. Y vamos a buscar ahí en el libro del profeta Isaías. Isaías 61:3. Vamos a leer ahí. Libro del profeta Isaías, capítulo 61, verso 3. Amén. Isaías 61:3. Isaías 61 empieza diciendo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el verso 3 dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu que angustiado. Atención, y quiero yo centrarme en esta parte. Y serán llamados árboles de justicia. Dígame, árboles de justicia. Ayúdeme, por favor. Árboles de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. Serán llamados como árboles de justicia. Pero también dice que son plantío de Jehová para gloria, para la gloria de Dios. Árboles de justicia, un plantío, algo que plantó el Señor
para su gloria. Amén. Amén. Árboles de justicia. Árboles que dan frutos de justicia. Plantío de Jehová. Plantío que fue sembrado y que fue plantado por Jehová para la gloria de su nombre. Amén. ¿Cómo una persona se va a convertir en un árbol de justicia? ¿Cómo una persona se volverá un plantío de Jehová? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo una persona empezará a dar frutos? Frutos, primero dignos de arrepentimiento, frutos de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Frutos donde se estará demostrando qué tipo de planta eres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿De qué simiente somos? Dice la Biblia que hemos sido creados para la alabanza de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, la semana pasada hablamos de que el problema está en la raíz. ¿Sí recuerda eso o no? Ok, hoy quiero hablar un poquito de lo que es Israel. Israel en la Biblia es llamado el olivo. Diga conmigo, olivo. No lo escucho, olivo. Y esa palabra en hebreo es, no recuerdo si lleva T o lleva H. Lleva T, hermanos. Sayit. El nombre que se le da a Israel es el olivo. Y en hebreo se utilizó la palabra sayit. Diga conmigo sayit. No le escucho, sayit. Pero sayit, ¿qué significa? Olivo, sí. Pero más bien significa del cual se saca el aceite para la iluminación. Diga conmigo, del cual se saca, no le escucho, del cual se saca, ¿qué cosa? El aceite, ¿para qué? Para la iluminación, para las lámparas. Amén. Olivo tiene que ver con luz. Olivo tiene que ver con luz, con lámparas que están encendidas. ¿Cuántos dicen amén? En el momento que el Señor dice, mi pueblo es el olivo, está diciendo también, mi pueblo es la luz del mundo. Amén. Y mira lo que dice Jeremías 11, 16. Libro del profeta Jeremías, capítulo 11, verso 16. Mi alma te alaba, Señor. Pedimos de tu presencia en esta noche, que apresure los pasos de los que han de estar aquí y de los que han de escuchar tu palabra y de los que la han de escuchar en los grupos y de lo que has de hacer con tu palabra, que fluya, que produzca los frutos que tú esperas de cada uno de nosotros. Mire lo que dice Jeremías 11, 16, gracias. Olivo, ¿cómo lo llama? Ayúdenme a leerlo, 1, 2, 3. Olivo verde, hermoso en su fruto, era una lámpara. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en su parecer llamó Jehová a tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te llamó el olivo, le dice. El Señor te llamó por nombre el olivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero quebraron
Quebraron sus ramas, ¿de quién? Del olivo. Diga como quebraron sus ramas. ¿Y por qué quebraron sus ramas? Versículo 17, ahí mismo. Versículo 17, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han ¿qué? Hecho, provocándome a ira con incensar ¿a quién? A Baal. ¿Cuál fue el problema del olivo? El olivo fue llamado para producir aceite y ese aceite se encendiera en lámparas y el llamado del olivo era hacer luz a las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Pero el problema con el olivo fue ¿qué cosa? Idolatría. Del olivo fluyeron los patriarcas, del olivo salieron los profetas, del olivo salió la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Del olivo salió el bendito sea el Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Del olivo también salieron los apóstoles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hubo un problema con el olivo. El problema que tuvo el olivo fue que quiso ser idólatra igual que las naciones. Y por eso el Señor tuvo que empezar a cortar ¿qué? Diga cómo cortarlas. ¿Se está conmigo? ¿Quién es el olivo? El pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Del cual vienen los patriarcas, del cual viene la Torá, la ley, los profetas. ¿Cuántos dicen amén? De los cuales viene el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De los cuales viene el Mesías, el Rey de Israel y Rey de las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Pero hubo un problema en el olivo. El olivo quiso ser igual que las naciones en cuanto a la idolatría. Diga conmigo, el olivo era llamado a ser una lámpara. Y si la luz que hay en nosotros son tinieblas, ¿cuánto más las mismas tinieblas? ¿Alguien me escucha o no? El llamado del olivo lo podemos nosotros sintetizar en una parábola que se lee en Jueces, capítulo 9, verso 8 y 9. En una parábola muy repetida, Jueces, capítulo 9, versos del 8 al 9. El llamado del olivo, diga como el llamado del olivo. ¿Cuál es el llamado del olivo? Atención. Fueron una vez los árboles a elegir ¿qué cosa? Ayúdenme por favor, vamos. Fueron una vez los árboles a elegir ¿qué cosa? Rey sobre sí. Y dijeron al olivo, ¿qué le dijeron al olivo? Reina sobre nosotros, vuélvete nuestro rey. Pero el olivo ¿qué dijo? Verso 9. Bendito sea el nombre del Señor. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, el aceite que yo produzco. ¿Cuántos dicen amén? Con el cual se honra a quién, número uno, a Dios. Y número dos, ¿a quiénes? A los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Esto me hace recordar los dos mandamientos. Le preguntaron al maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor? Amarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es el segundo que se parece al primero? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Dos llamados, dos funciones: bendecir el nombre del Señor y bendecir la vida de alguien más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ser un servidor, ser un siervo, porque los postreros serán primeros, porque el que quiera ser mayor será el servidor de todos ustedes. El llamado del olivo era servir. ¿Cuántos dicen amén? Con su aceite, con esa luz. Porque el nombre olivo es sayit y es el aceite que sirve para iluminación, diga como iluminación. Para iluminar, para alumbrar, para traer luz en medio de las tinieblas, para hacer luz de las naciones, para hacer luz del mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Pero el olivo, ¿qué fue que lo que pasó con el olivo? Dice el profeta Jeremías, capítulo 11, verso 17. Empecé a cortarte las ramas a causa de tu idolatría, a causa de que no entendiste tu llamado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok. Y empezó a cortar las ramas. ¿Y qué empezó a pasar con la producción del aceite? Parecía que el aceite se iba a acabar, pero el Señor tenía un plan. Agarrar otras ramas e injertar para que el aceite, para que la luz siguiera expandiéndose por todo el mundo. ¿Sí está conmigo o no? ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios está en Romanos 11:16. Si bien por la incredulidad fueron cortados, pero por la fe eres implantado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Romanos 11:16. ¿Cuál es el plan? 11, sí, 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa que restante. Y si la raíz es santa, también lo son, ¿qué cosas? Las ramas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Verso 17, mire lo que dice, atención. Pues si algunas de las ramas fueron, ¿qué? Diga conmigo, cortadas. Pues si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, diga como plantado, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de quién? Del olivo, del cual tú no eras participante. Verso 18. Bendito sea el nombre del Señor. No te jactes contra las ramas, no te sientas superior a ellas. ¿Cuántos dicen amén? Y si te sientes superior, sabe que no sustentas tú a la raíz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sino que la raíz te sustenta a ti. Verso 19. Pues las ramas, dirás, fueron cortadas para que yo fuese, ¿qué? Injertado. Sí. Verso 20. Verso 20. Bendito sea el nombre del Señor. Sí. Bien. Por su incredulidad, diga como incredulidad. ¿Fueron qué? Diga como fueron cortadas. Por su incredulidad fueron cortadas. Pero por la fe, diga como por la fe. Por la fe estás ¿en dónde? En pie. No te ensoberbezcas, sino temen. Si el Señor espera un fruto de los que están plantados, de los que están unidos a la raíz, si el Señor esperaba un fruto de los naturales, atención, si el Señor esperaba un fruto de Israel, ¿usted cree que no espera un fruto de nosotros? Si el Señor esperaba usar ese olivo para producir tanto aceite, para que hubiera muchas lámparas encendidas, para que hubiera más luz en las naciones, ¿cuántos dicen gloria a Dios? No esperará que tú y yo produzcamos esos frutos para que haya luz. Tú tienes entonces un llamado y tienes una función igual que el de la parábola. No puedes dejar ese fruto, no lo puedes dejar perder. Tienes que honrar a Dios, número uno, y tienes que bendecir a alguien más. No hay más. Porque la única que quiso reinar por encima de los árboles era la zarza. Y dígame, ¿qué fruto produce la zarza? La zarza produce espinos, cardos. Eso habla de maldición. ¿Cuántos hablan gloria a Dios? Alabe su nombre. Entonces el Señor tenía un plan.
para que el aceite fluyera. ¿Cuántos dicen amén? Y todo ese plan tiene que ver con la revelación del Monte de los Olivos. Diga conmigo, la revelación del Monte de los Olivos. ¿Por qué el Señor antes de morir fue al Monte de los Olivos? ¿Por qué fue al huerto de Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite, fábrica de aceite. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué fue ahí? ¿Y por qué el profeta dice que ahí volverá? ¿Por qué de ahí ascendió al cielo? Porque Él está hablando del olivo, del aceite, de la luz que debe de haber en estas naciones. Amén. Tú debes de convertirte en luz a las naciones. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Significa que se necesitan frutos. Frutos de justicia, amén. Dile que está a tu lado, se necesitan frutos. Dios prometió que en el tiempo final restauraría a Israel. ¿Usted se había escuchado eso? ¿Cuántos habíamos escuchado eso? Dios prometió que lo iba a restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Oseas 14:4, mira lo que dice. Bendito sea el nombre del Señor. Oseas 14:4. Y yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y yo seré a Israel, ¿como qué cosa? Como rocío, y él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como qué, como el Líbano, y se extenderán sus ramas, y será su gloria, atención, y será su gloria como la de quién, como la de quién, la del olivo, y perfumará como quién, como el Líbano. Verso 7, y volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como ¿quién? Como la vid, y su olor será como de vino ¿de qué? Del Líbano. Verso 8 y último, Efraín dirá, está hablando de Israel, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Diga conmigo, no más idolatría. Y yo lo oiré y miraré, y yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Cuántos dicen amén? O sea, producirás fruto por mí. ¿Cuántos dicen amén? Puede imaginarse los días finales, la restauración tan gloriosa y cuánto aceite y cuánta luz habrá en los tiempos finales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, hablemos del olivo, hablemos del aceite. ¿Qué es el aceite? Es aceite para las lámparas. ¿Cuántos dicen amén? Pero el aceite también se utilizaba para ungir. ¿Para qué? Ungir. Amén.
había un ungüento mayor con el cual se ungía a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. ¿Cuántos sabían esto? Y esta unción se llamaba el aceite de la santa unción. ¿Cuántos dicen amén? Diga como aceite de la santa unción. Y cuando ellos eran ungidos con el aceite simbólico, venía un ungüento mayor celestial que se derramaba sobre ellos. Algo que es llamado el Espíritu Santo. Diga como derramado. Por eso, al Mesías, su nombre Mashiach, Mesías, Cristo, su nombre es ungido con aceite. ¿Quién lo ungió a él? ¿Lo ungió un rey terrenal? ¿Lo ungió un profeta? No. Lo ungió el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Depositó ese Espíritu Santo sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Ese aceite, pero con una finalidad. ¿Con qué? ¿De qué? ¿Alguien me escucha? ¿Sabe usted que el Espíritu Santo tiene una finalidad en nuestras vidas? El Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Espíritu Santo tiene una finalidad en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Hechos 10:37. Vámonos a Hechos 10:37. Ustedes saben lo que se divulgó por dónde, por toda Judea, comenzando desde dónde, desde Galilea, después del bautismo que predicó quién, Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a quién, a Jesús de Nazaret. Diga como lo ungió con el Espíritu Santo. Vamos, ayúdeme, lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Y cómo atención, y cómo anduvo haciendo qué cosa, bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con quién, con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. ¿En dónde? En la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole. ¿En dónde? En un madero. Habla ahí el apóstol Pedro, está diciendo, nosotros somos testigos de que él fue ungido con el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo vino sobre él y el poder de Dios vino sobre él. Nosotros somos testigos. Diga como testigos de que él anduvo haciendo bienes, sanando, liberando, rompiendo yugos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todo tiene un porqué, un para qué. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él tenía el aceite mayor, el ungüento mayor, la unción mayor, el Espíritu Santo sobre él, estaba sobre él. ¿Para qué?
para romper yugos y ataduras. Amén. Amén. De ahí él se va. Pero él les dice a los discípulos, a los primeros discípulos, recuerde la rama, recuerde el olivo. El olivo está partido como así. ¿Cuántos dicen amén? Las ramas naturales y las ¿qué? Y cuando él le dice las naturales, esperen un momento, porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo en no muchos días. ¿Cuántos dicen amén? Espérenlo. Y nosotros podemos leer en Hechos 2 que a las ramas naturales, ¿cuántos dan gloria a Dios? Estando, algunos dicen que en el aposento alto, otros dicen que en el templo. ¿Alguien me escucha o no? Que estaban ahí, pero estaban en Jerusalén. Estaban en Jerusalén y de repente les viene el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Son ungidos de lo alto. Estando en el olivo, ellos reciben el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya como las ramas naturales. ¿Y quiénes son las ramas naturales? Los judíos, que creen en el Mesías. Pero también estaban los injertados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice que de repente estaba Cornelio orando. ¿Cuántos dicen amén? Y se le presenta un ángel en una visión. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Y les dice, manda por Pedro, porque él tiene un mensaje para ti. Y manda Cornelio por Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Pedro estaba en la azotea, tiene una visión de un lienzo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y tiene la visión donde el Señor le dice, mata y come. Y le dice, no, Señor, porque yo nunca he comido cosa inmunda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y le dice el Señor, no llames inmundo lo que yo santifiqué. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, que quede claro que esa visión no tiene que ver con comida, porque el Señor estaba hablando de los gentiles. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pedro va, ¿alguien me escucha o no? Y va allá a Cesarea y le dice a Cornelio y a todos ellos, ustedes saben cuán desagradable es para un judío estar entre gentiles. ¿Alguien me escucha o no? Y empieza a predicarles. ¿Alguien está aquí conmigo o no? Y en medio de su predicación pasa algo. ¿Alguien sabe qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó cuando Pedro estaba predicando? A ver, espérame, hermano. A ver, los muchachos tienen más energía para leer. Deben de leer diario la Biblia, a ver. ¿Qué fue lo que pasó? Mientras Pedro estaba predicando, Agustín. Eduardo, Josué, hay que leer la Biblia. Hechos 10:44. Hechos 10:44, a ver, léanlo conmigo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, les estaba predicando. ¿Qué pasó sobre ellos?
Léalo conmigo. 1, 2, 3. El Espíritu Santo, ¿qué pasó? Cayó sobre todos los que oían, ¿qué cosa? El discurso, atención, verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con quién, con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don de qué. El don del Espíritu Santo, verso 46, porque los oían que hablaban en qué, en lenguas, y que magnificaban a quién, a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Recuerden la imagen del olivo. Hay dos ramas, las naturales y las que son injertadas, judíos y gentiles. Sobre los gentiles, escúchame, cae por primera vez ahí en Hechos 10:44, cuando Pedro está predicándole a Cornelio y a sus amigos. Pero sobre los judíos cayó en Hechos 2, en Pentecostés. Ok. El Señor Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para caerse nada más y hablar en lenguas? ¿Para qué fue ungido el Señor Jesús por el Padre, por el Espíritu, con el Espíritu Santo? Todo tiene un propósito. Ok, se va el Señor Jesús y les dicen, esperen la promesa del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes están injertados en el olivo y el Señor espera que den frutos, y uno de esos frutos es lo siguiente: que reciban del Espíritu Santo y ustedes puedan hacer ahora lo que pueden hacer con el Espíritu Santo. Dice que Él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos, digamos, sanándolos. ¿Y qué pasa cuando ni siquiera se cree en el Espíritu Santo? ¿Y qué pasa cuando ni siquiera se entiende para qué tenemos el Espíritu Santo? ¿Alguien está aquí conmigo o no? Diga conmigo, tiene un propósito. Y ese propósito lo hemos leído un montonal de veces. Ahí en Isaías 61:1, ¿cuántos dicen amén? Isaías 61:1. Isaías 61:1, mire. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre. ¿Y por qué está sobre mí? Porque me ungió. Diga como porque me ungió. Porque fue derramado sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? Porque fue derramado sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahora yo soy ungido con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por lo tanto, escúchelo, por lo tanto me ha enviado, número 1, me ha enviado a predicar, ¿qué cosa? Buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. Número 1. ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? Lo necesitamos para que nosotros podamos predicar la palabra de Dios. ¿Predicarles a quiénes? A los abatidos. Número 2, a vendar a los quebrantados. ¿De qué? Diga cómo va a vendar.
¿Para qué tienes el Espíritu Santo? ¿Para qué necesitas el Espíritu Santo? ¿O por qué el Señor te ha puesto en el olivo? Y ahí en el olivo el Señor quiere que la unción venga sobre ti y sobre mí, para que número uno prediques a los que están abatidos, y que vendes y sanes a los quebrantados de corazón. Esa es una tarea que el olivo tiene que hacer, porque el olivo es luz a las naciones. No estaba el general sirio enfermo y no dicen: ve a Israel para que te sanen. No le dijeron ve, y no le dieron la carta, y llega con el rey de Israel y dice el rey de Siria que me envía para que me sanes. ¿Cuántos dicen amén? Y el rey dijo: pues ¿quién soy yo? ¿Soy Dios o qué? Pero estaba Eliseo, que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Significa que una de nuestras responsabilidades, una de tus responsabilidades, una de cada uno de nosotros, es que debemos de sanar a los enfermos. Pero es que mi fe no me alcanza. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me serán testigos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Jehová, el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Me ha enviado, diga como me ha enviado. Número uno, a predicar, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Cuántos dicen amén? Verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero es hasta ahí, porque curiosamente el primer mensaje oficial del Señor Jesús fue: le prestan el libro del profeta Isaías. ¿Cuántos dicen amén? Que era un rollo, y cuando le dan el rollo lo abre y busca esa parte. Mira conmigo, esa parte. Y lo dice en Lucas 4:17. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Isaías 61:1 y 2. La primera parte del 2 está sintetizado ahí en Lucas 4:17. Y se le dio el libro de ¿qué profeta? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Diga conmigo, lo buscó. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a quienes. ¿Se nota que dice diferente? A los que necesitan. A los que necesitan. ¿Cuántos dicen amén? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de ¿qué? De corazón. ¿Cuántos dicen amén? A sanarles a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Número 3, a pregonar libertad a quienes. Diga como pregonar. ¿Qué es pregonar? ¿Qué es pregonar? No estar hablando a alta voz. El Señor quiere libertarles. Hay un video. De un hombre que no lo dejaron entrar a predicar a una cárcel. ¿Me escucha o no? En Argentina le prohibieron que entrara. ¿Sabe qué hizo? Desde la calle traía un altavoz y empieza a predicar y empieza a decir: ¿cuántos de ustedes quieren entregar su vida? Desde adentro los presos gritando: yo. Repitan esta oración: Señor Jesús, gritando desde adentro ellos.
Diga conmigo, a pregonar. ¿Qué es pregonar? La gente está oprimida por el diablo no los deja dormir, el diablo los tiene incomodados. ¿Y qué es lo que nosotros, qué respuesta es la que le damos? Ve con el brujo, o no sabemos qué hacer, o ve con el psicoterapeuta, o ve con el psiquiatra. Y el Señor dice, tú tienes que darle la libertad, tú. ¿Cuántos dicen amén? A pregonar libertad. Diga como libertad. ¿Libertad a quiénes? A los cautivos traen un endemoniado. ¿Qué tiene que hacer usted? Ay, no, yo no voy a orar. Yo no sé cómo orar. ¿Por qué no sabe orar? ¿Qué no se supone que usted está encartado en el olivo? ¿O debe de aprender a orar? Todos deberían de aprender a orar por los enfermos, a echar fuera a los demonios, a predicar la palabra. Todos tienen que hacerlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Solamente queremos orar cuando nos estamos muriendo, o cuando se está muriendo el familiar, o cuando la cosa ya está, la vemos que está bien difícil. Ahí sí queremos clamar y el Señor dice, estás injertado. Hay Espíritu Santo sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Diga que me va a pregonar. Pregonar libertad a quienes? A los cautivos y vista a los ciegos. Libertad a los cautivos y vista a quienes? Y a los ciegos, ¿cómo les vas a dar vista? Con la luz. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Cuéntelo. Me ha ungido para dar buenas nuevas a quienes, a los pobres, eso es uno. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. 2, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Cuántos van? 3, y a poner en libertad a quienes. ¿Cuántos van? 4, a poner en libertad a los oprimidos, a sacarlos de la cárcel. ¿Cómo vas a sacar de la cárcel a alguien? No dice que si el hombre fuerte está, tiene que venir uno que es más fuerte y atarle primeramente para quitarle todos y repartir los despojos. ¿Cuántos dicen amén? Diga como necesitas uno más fuerte. ¿Quién es más fuerte que los demonios? Jesucristo. Yeshua. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchos de nosotros parece que todavía no lo creemos. Parece que todavía hay mucha incredulidad. Y el Señor dice, yo he puesto de mi espíritu sobre ti y quiero que tú saques de la cárcel a los oprimidos. Tú tienes la llave. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se le apareció el brujo el satánico al apóstol Lugo y le dijo, no vas a poder liberar a Neftalí, le dijo, y te hago una apuesta y si no puedes voy a venir y te voy a matar. Desde ahí empezó el apóstol Lugo a ayunar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y empezó a ayunar, y empezó a ayunar, y empezó a ayunar, y empezó a ayunar. Y dice que uno de esos días, de repente el Espíritu Santo le dijo, ¡ya! Y cuando fue y busca a Neftalí, aquel estaba volando, hermanos, levitando, las paredes, salía sangre de las paredes. Y el Espíritu Santo le dijo, ya es el momento de sacarlo de la prisión. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay uno mayor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Para qué estás en el olivo? El Señor te tiene con un propósito en el olivo. Tiene el aceite con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, verso 19, mira lo que dice. A predicar el año agradable del Señor. ¿Saben cuál es el año agradable? El jubileo. ¿Y en el jubileo qué se hacía? Todos los presos, todos los esclavos eran libres. ¿Cuál es el año agradable? Decir, hoy hay libertad para ti.
¿Cuántos dicen amén? Son en total 5 cosas. ¿Cuántas cosas? 5. Que habla Lucas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando llega Pedro y Juan al templo, el paralítico, ¿qué hizo? Les pidió qué. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que no debemos de apagar el Espíritu. ¿Por qué apagarlo? Porque es el Espíritu, habla del fuego. ¿Cuántos dicen amén? El fuego que se enciende con aceite, diga conmigo, aceite. Si hay mucho aceite, hay mucho fuego. ¿Cuántos dicen amén? Si hay poco aceite, ¿hay cuánto fuego? Muy poco. ¿Alguien está aquí conmigo o no? El Señor ha puesto su espíritu con un propósito. El Señor te tiene injertado en el olivo con un propósito. Ay, para que yo me salve, sí, amén. Pero para que saques a alguien más. Porque el aceite que hay en ti es para honrar a Dios y para honrar a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Pero algunos no queremos ni siquiera hacer nada por nadie. No queremos ni hacer una oración. Ay, es que no sé orar. ¿Sabe cómo se aprende a orar? ¿Sabe cómo se aprende a orar? Orando. ¿Sabe cómo se aprende a orar por enfermos? Orando por enfermos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice un hombre que tenía una enfermedad en su piel. Y era una infección. Y estuvo orando. Un eczema es una infección, ¿o qué es? Decía, eczema, sal, fuera, 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 fuera. Y empezaba a cantar, sal fuera. Y estuvo orando días y días y días y días y días. ¿Y qué cree que pasó? La infección. ¿Cuántos dicen amén? Es que oré por una persona y no pasó nada. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Y por qué dejó de orar? ¿Y por qué no sigue orando? ¿Y por qué no ora por alguien más? ¿Cuántos dicen amén? Si los que son inventores, el que inventó la bombilla tuvo que hacer ¿cuántos experimentos para que salieran? Miles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor espere que puedas predicar buenas nuevas. Espera que eches fuera los demonios. Mire, los demonios próximos que va a poder sacar son los de su casa. Porque tienes autoridad sobre tu casa. ¿Alguien me escucha o no? Si tienes hijos, sobre tus hijos o sobre tus nietos, usted tiene la autoridad y ahí puede echarlo fuera. Amén. ¿Para qué te tiene el Señor en el olivo? ¿Para qué te está dando el aceite? ¿Para qué te está dando la rica savia? ¿Para qué? Todo es con un objetivo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Para qué te está dando el Espíritu Santo?
para romper todas las obras del diablo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos creen que necesitamos más de su espíritu? A ver. La gente te va a pedir oración. ¿Qué vas a hacer? Yo recuerdo que el apóstol Rafael, bendita sea su memoria, gente, gracias hermana, gente de varias iglesias iban y le pedían oración. ¿Alguien me escucha? Y la gente sabía que si tenía problemas con chamucos y demonios, ya sabían a quién buscar. ¿Alguien me escucha o no? ¿Y por qué creen que él podía hacer eso? Sí, puedes tener autoridad, pero ¿eso lo ganó de la noche a la mañana? ¿O lo fue adquiriendo en la marcha? Se burlaban allá en X iglesia que porque él les jalaba la pata, que porque él les estiraba el pie. Usted cuando le pedía oración, él te decía, a ver, extiende tus pies. ¿Sí me escucha? Y cuando veía que un pie estaba más corto, oró por mucha gente y los pies se le enderezaron. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué lo seguía haciendo? Porque lo hacía y lo hacía y lo hacía. ¿Cuántos dicen amén? A tal grado que cuando vio la primera vez el poder de Dios, de ahí se agarró. ¿Cuántos dicen amén? Los demonios, igual cuando le traían endemoniados, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Porque quizás llegó a entender que el Espíritu Santo venía sobre su vida con un propósito. Amén. Y el Señor quiere que uses esa unción, que uses ese poder, que uses el Espíritu de Dios con un propósito. Diga conmigo, con un propósito. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos entendemos que o nos falta orar más o nos falta entender más? Que tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El diablo es un engañador y es un mentiroso. Una persona que una vez orando por unas personas endemoniadas, el demonio le decía, tú no tienes poder. ¿Alguien me escucha? Pero no es que lo tengas tú, el poder lo tiene Cristo. Mayor es Cristo. Contra él sí no pueden. Amén. Hay uno poderoso, hay uno mayor, hay uno más grande. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, yo no puedo, pero Cristo sí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay uno que se llevó todas las enfermedades. ¿Eres tú? No, es Cristo. Y le traían a las personas enfermas y él los sanaba a todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo entiendo esto. Los que vinieron el viernes,
Vieron que pusimos a orar a unos por otros, porque es la única manera en que pueden explotar los dones, en que puede moverse la unción. ¿Cuántos dicen amén? Diga como es la única manera, en poniéndote a hacer las cosas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo quiero más de su espíritu. Yo quiero poder ayudar a otros. No sé usted. Yo quiero poder ayudar a alguien más. Yo quiero poder traer más luz. Por eso la Biblia en Isaías 61 dice: levántate y resplandece. Diga como resplandece. Usted recuerde que el nombre olivo, sayit, tiene que ver con el aceite para las lámparas. Diga como resplandece. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Esté orando porque este tema de la gloria tiene que ver con niveles de gloria, amén. Porque dice la Biblia que Él nos lleva de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? De gloria en gloria y de poder en poder. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay niveles de su gloria. Una cosa es entender la unción y otra cosa es entender la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero más de su espíritu. Yo quiero más de su Espíritu Santo. Y yo oro y te pido, Padre, que pongas personas que clamen a tus hijos, que clamen por ayuda, que clamen por ayuda con tus hijos, que les busquen, que pidan oración, que pidan intercesión, que pidan liberación, sanidad, Señor. Levante sus manos. Padre, que prácticamente les exijan el aceite. No me escuchó. Que les exijan el aceite. Que les digan: tú eres luz, necesito luz. Padre, no permitas que la luz se pierda en las tinieblas. No permitas que la luz se pierda en las escuelas. No permitas que la luz se pierda en los trabajos. No permitas que la luz se pierda en las casas. No permitas que la luz se pierda en los hogares, en los vecindarios, sino que la luz resplandezca. Yo te pido, Padre, que puedan, Señor, la gente ver la luz en tus hijos y en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre. Te lo pedimos. Te lo pedimos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Espíritu Santo viene y empieza a derramar más unción, el Espíritu Santo te va a mover. Te va a mover y te va a decir: tiene que hacer eso.
¿Cuántos dicen amén? Necesitamos entender por qué Él nos ha dado su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Padre, yo quiero orar por más gente. Guíanos y llévanos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando usted vea gente como la que vino el viernes, usted tiene que decir, yo voy a orar. Y vamos a orar por alguien, yo voy a orar. Amén. La Biblia dice que hay dones y que hay gente que, por ejemplo, tiene dones de sanidad. Hay algunos que es más fácil cuando oran que haya sanidades. Hay otros que para hacer milagros, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Alguien escuchó la predicación que les mandamos ayer? A mí me bendijo tanto. El apóstol aquí la predicó, el apóstol Arturo Magno. Y les aseguro que si les preguntáramos a muchos no la recuerdan. Pero él dijo algo que se me quedó grabado de todo lo que dijo. Por eso a la gente se le tiene que poner a servir en todo. ¿Por qué en todo? Porque va a llegar el momento que va a encontrar en dónde es. Y dónde es donde fluye. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso si dicen, necesito que oren por mí, yo. Porque puede que esté ahí un don de sanidad y tú no sabes. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo voy a saber? Pues ore 75,000 veces por 75,000 personas. ¿Cuántos dicen amén? Si usted ora las 70,000 veces y no pasa nada, pues quizás siga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo les animo. Yo les animo. Yo les animo. Yo les animo que hagamos cosas mayores. Este es el año. Este es el año de ver cosas mayores. Ya viene el Purim, que es para el próximo mes. Para este mes bíblico que viene. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra es: no calles. No calles. Porque si callas, liberación vendrá de otra parte. El poder vendrá quizás de otra parte. Pero no sea que para eso Dios te ha traído al reino. Para que seas tú el que hables. Que seas tú el que metas la mano. ¿Cuántos dicen amén? No calles. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Tengo esta necesidad, vamos a orar. Tengo esta petición, vamos a orar. ¿Cuántos dicen amén? Es más fácil, oro yo. Y luego, no, pues vamos con la hermana Cindy, también oramos ahí. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos con la hermana Rafaela, también oramos ahí. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos con la pastora y también oramos ahí. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos con el pastor y también oramos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Ya cuántas oraciones habría? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? No que, pastor, ahí está la necesidad. Ahí está la persona y necesitamos más milagros. Necesitamos más gente que entienda para qué está metido hoy, para qué está injertado y para qué recibe el Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Tristemente en la iglesia donde crecimos, la gente no le gustaba hacer nada, porque quien tenía que hacer todo era solamente uno. Pero imagínate si todos hacemos y usamos los dones y la unción que el Señor ha puesto en nosotros. Amén. ¿Cuántos milagros no veríamos? Amén. Cada quien en su lugar. ¿Cuántos decimos amén? Los esperamos este viernes. No dejen la oración. Y créanme que vamos a ver mucha respuesta de parte de Dios. Invite gente con necesidad. Invite gente con dificultades. ¿Dónde? El viernes. ¿Cuántos dicen amén? Y venga usted y traiga también sus peticiones. ¿Cuántos decimos amén? Tenemos que orar más. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Ok, vamos a terminar este tiempo. ¿Alguien fue bendecido? Por algo estamos en el olivo.